Y vamos a mirar, vamos a recordar un poquito qué era este PowerPoint. Seguramente ustedes también ya lo conocen, es de la teoría que se da la profesora Daposo. O sea, en este tema, en el tema 6, lo que vamos a hacer es un poquito ahondar en lo que es la modularización o la división en módulos de un algoritmo. Hay algo que nosotros siempre decíamos cuando empezamos a ver pilas bloques, que era divide y vencerás, ¿no es cierto? Tomamos un problema más grande y lo vamos dividiendo en problemas más pequeños que lo vamos resolviendo, digamos, después para hacer un todo. Ya en pilas bloques, fíjense, ya habíamos empezado a ver la modularización. Recuerdan que hacían los procedimientos y dentro de los mismos procedimientos podían crear otros procedimientos a los cuales llamaban y colocaban las estructuras de control, por ejemplo, el repetir o las alternativas dentro de esos procedimientos. Y creábamos un procedimiento principal que lo invocábamos en el ejecutar. Bien, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, digamos, vamos a modularizar, ya lo venimos haciendo, pero en lenguaje C. Por ejemplo, acá me dice un ejemplo de modularización, se les podría pedir un algoritmo que realice las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, donde cada una de las operaciones pasa a ser un procedimiento o una función, y eso se ha invocado desde el procedimiento principal. Bueno, después todas las ventajas, esto ya es la parte de teoría, ¿no es cierto? Reducir el tiempo de desarrollo, trabajar simultáneamente, reusabilidad. Bueno, esto ustedes ya lo vieron. Y dentro del lenguaje C se utiliza el nombre de función. Que para el lenguaje C se lo llama función, para otros lenguajes le pueden llamar lo que nosotros consideramos un procedimiento, se lo llama subrutina, o módulo, o procedure, o package class, pero para nosotros en este lenguaje lo llama función. Bien, entonces, Entonces, sí, ¿estaría mal de igual manera decir que es un procedimiento o no? no está mal, porque acordate que un procedimiento lo que hace es ejecuta instrucciones, pero en realidad no te devuelve ningún valor. No devuelve ningún valor. Son acciones que realiza, por ejemplo, mostrar por pantalla o el ingreso de datos, pero no devuelve ningún valor a otra función, a la función principal. Por eso se le llama procedimientos. Generalmente las funciones siempre devuelven un valor. Bien, la función me dice es un módulo que realiza una tarea específica. Obviamente, si mi función se llama porcentaje, lo que va a calcular va a ser el porcentaje. Si se llama promedio, va a calcular el promedio. Por eso es que decimos que los nombres de los procedimientos tienen que tener un nombre relacionado con lo que está realizando, con la tarea que está realizando. Se invoca o llama mediante su nombre, esto ustedes ya lo conocen, dentro del mismo lenguaje de C, dentro del main, invocan la función con el nombre de la función, y cada función puede ser diseñada, verificada y depurada de manera independiente, no pueden ejecutarse por sí mismas, su ejecución depende de que sea invocada, o sea, más allá de que la función esté prototipada al comienzo y esté declarada al final, si en ningún momento esa función es invocada dentro del main o dentro de alguna otra función, no, nunca va a ejecutarse. A eso se refiere. Tiene que invocarse la función, o sea, llamarse a la función por su nombre para que se pueda ejecutar. Bien. El main, o sea, la estructura, la función principal del lenguaje C es también una función,
justamente la función principal, coordina a las otras funciones mediante llamadas o invocaciones, y las funciones invocadas por main, dice, pueden llamar a su vez a otras funciones. O sea, no solamente el main puede llamar a una función, sino también las otras funciones que ustedes definen pueden invocar a otra función definida por ustedes también. A eso se refiere. Bien. Entonces, ¿qué estructura tiene una función? Se dice, se compone de una cabecera y un cuerpo. La cabecera sería justamente el nombre de la función y el cuerpo sería todas las instrucciones que la contienen. Después dice en la cabecera se especifican los parámetros con los que la función va a trabajar y el tipo de datos del valor de retorno. El cuerpo es la codificación del algoritmo de la función. Bien, y tienen la sintaxis, que ustedes ya lo vienen trabajando. El tipo de retorno que me dice acá es el tipo de dato que va a devolver la función. Nosotros veníamos trabajando con qué tipo de retorno hasta ahora. ¿Con qué palabra comienzan las funciones que venimos trabajando? Con void, profe. Exactamente, void, o sea, vacío. Hasta ahora nosotros hemos venido trabajando con funciones que no retornan ningún tipo de valor, o sea, de resultado. Entonces, por eso colocábamos siempre void. Después viene el nombre de la función y entre paréntesis, hasta ahora veníamos trabajando en vacío, porque tampoco mi función recibe ningún tipo de valor o recibe ningún tipo de parámetro. Hasta ahora veníamos viendo funciones que no devuelven resultado ni reciben parámetros. Existen diferentes tipos de funciones, ahora vamos a ir viendo. Nosotros veníamos viendo la más simple. Acá me dice lista de parámetros. Cuando existen, estos son los datos que debe recibir la función cuando se le invoque. En nuestro caso, nuestras funciones no recibían ningún tipo de parámetro. Y esto está relacionado justamente con variables del tipo global y variables del tipo local también. Bien, cuerpo de la función y después me dice expresión, valor que devuelve la función. O sea, si mi función acá es del tipo int, por ejemplo, entero quiere decir que esta función va a devolver un valor entero. Entonces, en el return, acá tengo que colocar justamente la variable que va a contener el resultado que va a devolver mi función. Nosotros, como veníamos trabajando con void, no colocábamos la palabra return porque nuestra función no devolvía ningún tipo de resultado. Ahora que ustedes van a empezar a ver otro tipo de funciones, sí van a necesitar colocar el return. Bien, y acá tenemos un ejemplo. A ver cómo le achico esto. No veo el... Bueno, bien, acá tienen un ejemplo de las funciones en C. Fíjense, esto ya ustedes ya lo conocen obviamente. En la primer parte, por debajo del include, tienen el prototipado. El prototipado es, digamos, ustedes escriben un prototipo, o sea, una declaración inicial de cómo va a llamarse su función, qué tipo de dato va a devolver la función y si recibe o no parámetros. En este caso, fíjense que todas no reciben parámetros y son todas del tipo void. Después se declaran las variables y en el main lo que hago es invoco a las funciones. Invoco a cada una de las funciones.
No necesariamente tengo que invocar en el main, puedo invocar también en alguna de otras funciones, puedo invocar a cualquiera de las demás, digamos. Y por debajo del main se escribe o se desarrolla la función. Tiene que estar ya ahí declarada mi función con cada una de las instrucciones que la componen. Esto también es algo que ustedes ya lo conocen, también no es nada nuevo hasta el momento. Bien, prototipo de una función, esto ya lo habíamos visto. Void indica que la función no devuelve un valor. Prototipo de una función, por ejemplo, me dice float, valor absoluto, float. Acá ya tenemos otro tipo de función. Ya me está diciendo que esta función va a devolver o va a retornar un resultado del tipo float. Mi función se llama valor absoluto y va a recibir como parámetro un valor del tipo float. En el prototipado yo lo único que hago es colocar, digamos, los tipos de datos que va a devolver y el tipo de dato que va a recibir como parámetro y el nombre de mi función, por ejemplo. En la invocación lo que hacemos simplemente es lo llamamos con el nombre de la función y si tiene argumentos o tiene parámetros, tengo que nombrarlos ahí. Los parámetros son variables, chicos. Los parámetros son variables que contienen valores que se van a pasar a la función. Eso también ya lo vamos a ver. Bueno, esto ya lo conocemos. Y acá me muestra otro ejemplito, declaración, invocación y definición de una función. Fíjense, acá prototipa arriba, después acá está invocando a la función y cambia la invocación en este tipo. ¿Por qué cambia la invocación? Porque la función valor absoluto devuelve un resultado, digamos. Y ese resultado se tiene que guardar en algún lugar. ¿En dónde está guardando en este momento? En la variable a. Por eso es que cambia la forma en que se invoca. El desarrollo de la función sigue siendo la misma, digamos, simplemente que acá me dice que me va a devolver un valor float, va a recibir un parámetro, o en este caso ya es un argumento float, que lo va a guardar con el valor de d, y adentro está todo el desarrollo de la función. Muy bien. Y abajo fíjense que en este caso ya me retorna un resultado que se llama valor devuelto. Bien, ahí tenemos formas de implementación y acá es donde tienen que tratar de después practicar mucho porque acá es donde ya cambia la forma en que definimos o declaramos las funciones. Tenemos un tipo de función que es sin paso de parámetro, otra con paso de parámetros, otro tipo de funciones que no regresan valor, o sea, son las void, y otro tipo de funciones que sí regresan un valor. Las que son sin paso de parámetros son también las que estábamos viendo, que son las que donde tenemos el paréntesis vacío. Eso quiere decir que no reciben ningún tipo de valor de afuera la función. No requieren información adicional de su entorno, dice, y ejecutan una acción cada vez que son invocadas. Las que son con paso de parámetros son las que dentro del paréntesis ya reciben el valor de una variable. Y las funciones que no regresan valor son las void, obviamente, que la veníamos viendo, y las que regresan valor sí, ya cambian, ya no son más void, pueden ser int, pueden ser float, char, o pueden ser del tipo string también. Quieren decir que esos son los valores que van a regresar como resultado. Bien.
Eso más o menos es algo general, ustedes ya lo vieron en teoría, hacemos un poquito de repaso. Y acá ya me muestra la estructura, digamos, o la sintaxis de una función con paso de parámetro. Dice, es aquella que además de ser invocada requiere información por parte del entorno. Y me coloca el tipo de dato, el identificador y el tipo de dato de parámetro que va a recibir. Este tipo de función se la utiliza mucho para el caso, por ejemplo, cuando tenemos que calcular un promedio, por ejemplo, donde el resultado del promedio siempre es del tipo float y los parámetros que va a recibir acá va a ser el acumulador y el contador, por ejemplo. Y adentro realiza el promedio y retorna como resultado el promedio. Es un ejemplo bastante sencillo para este tipo de funciones. Y acá me muestra un ejemplo, me dice ejemplo de función con paso de parámetros. En el prototipado tengo que me va a devolver un valor float. La función se llama suma números y recibe dos parámetros del tipo float. Dice se declara la función indicando el tipo de los datos y los parámetros formales. Después tenemos en el main la declaración de las dos variables, ingreso de los dos valores y la invocación a la función. Fíjense que está invocando la función y me coloca n1 y n2, que son las dos variables que yo voy a sumar. ¿Qué es qué acción realiza acá? Al hacer eso, al invocar, lo que hace es, va a la declaración de la función abajo y también envía los valores que contiene n1 y n2. Envía solamente el valor, o sea, lo que contiene. Cuando viene la función, ese valor que contiene n1 se copia en float en A y lo que contiene n2 se copia en B. Eso se llama paso de parámetro por valor. En el paso de parámetro por valor, lo que hacemos es lo que contiene la variable que estoy acá enviando, el contenido se copia en otra nueva variable que lo estoy definiendo en esta instancia. Acá, en esta parte donde está el paréntesis, yo estoy definiendo en ese momento dos variables, la variable A y la variable B. Y a su vez le estoy diciendo que esta variable A va a recibir un valor que le va a traer n1. Cuando se ejecuta esto, lo que hace el lenguaje C es busca la función suma números, viene a suma números y copia el contenido de la variable, n1 en A y el contenido de la variable n2 en B. Copia el contenido. Eso quiere decir que n1 y n2 no se modifican, siguen conteniendo sus valores, pero sí el valor que contenía se copia en estas nuevas variables A y B. Pregunto, ¿estas variables A y B van a ser globales o van a ser locales? Ahí Víctor Locales, dice locales. locales, muy bien, Oh, son locales a la función suma números. Quiere decir que solamente tienen validez en la función suma números. ¿Y N1 y N2 son globales o son locales? No, no son globales. Son locales al main. El main es una función también. ¿Cuándo las variables son globales, perdón? Para que sean globales, ¿dónde las tenemos que definir? antes del main,
Antes del main. Muy bien, ahí sí. Muy bien, ahí sí. Ahí sí serían variables globales, ¿no? Entonces, acá lo que hicimos fue solamente definir A y B locales porque las vamos a utilizar solamente en la función suma números. Por lo tanto, no necesito definirlas como globales. Yo necesito que en este momento nada más, cuando se ejecuta suma en números, solamente tenga vida, por así decirlo, esa variable en ese momento y después que desaparezca. Entonces, sumo A y B y el resultado de esa suma es lo que yo estoy diciendo que retorne. Retorne, le digo, el resultado de A más B. Entonces, ese resultado viene y se guarda en la variable C. Por eso, cuando estoy trabajando con una función que retorna un resultado, como en este caso el float, necesito sí o sí invocar la función, pero el resultado se tiene que guardar en una variable o en su caso ya lo tengo que mostrar por pantalla, por ejemplo. Pero sí o sí tengo que resguardar ese resultado. ¿Qué pasa si yo no guardo, por ejemplo, en C acá? Invoco la función, viene, ejecuta, devuelve el resultado, pero ¿qué pasa con el resultado? El hecho de no guardar, ¿qué pasa con ese resultado cuando vuelve al main? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa cuando vuelve al main? Se pierde, exactamente, se pierde, porque el return envía al main, envía el resultado, pero como no se está guardando en ningún lugar, se va a perder. Entonces no me sirve, digamos, la acción. Sí o sí tengo que guardar en una variable o en su caso lo que podría haber hecho es colocar la invocación de esa función en el printf. Entonces cuando volvía ya me mostraba por pantalla el resultado de la suma. Entonces, este tipo de función es una función con paso de parámetros, porque acá me está mostrando que pasa parámetros, y también me devuelve un resultado. Esta sería ya una función bastante completita. En este caso, paso los parámetros desde la función, desde el llamado de la función, con la forma por valor, paso por valor. Se copia lo que contiene la variable en los argumentos que están declarados en la función. Cuando estoy llamando, fíjense que acá me dice, se invoca la función con los argumentos o parámetros reales. En este caso, los llamo argumentos. Y en este caso los llamo parámetros. Eso también se diferencian, digamos, eso es parte de teoría. Bien. Y justamente acá me aclara, me dice parámetros formales y argumentos. Los llamamos parámetros formales, dice, son las variables que se declaran dentro del paréntesis junto con la función y los valores con que se invoca la función se denominan argumentos o parámetros reales o parámetros actuales. Bien. Pero dice, es usual denominar parámetros a los formales y argumentos a los reales. Bueno, ahí van a ver ustedes. Nosotros generalmente yo suelo utilizar más la palabra parámetros cuando llamamos justamente a las variables que se van a invocar dentro de las funciones. Los argumentos, dice, deben coincidir en cantidad y tipo de los datos de los parámetros formales. Eso quiere decir que si ustedes en la función, en la parametrización, perdón, en el prototipado, ustedes declararon que van a enviar dos datos del tipo float, cuando vengan acá a invocar a la función,
N1 y N2 tienen que ser float, porque ustedes ya en el prototipado dijeron eso. Y cuando vayan a declarar la función, obviamente lo que va a recibir acá tienen que ser float también, tiene que ser consistente, o sea, tiene que coincidir con el prototipado y con la invocación. No pueden empezar a mezclar tipos de datos. Y acá se corresponde. Lo que está en N1 sí o sí se copia en A y lo que está en N2 se copia en B. Se corresponde cada una de las variables. Bien, ahí me hice una pausa y acá justamente tenemos paso por valor y por referencia. Paso por valor es lo que habíamos visto recién. Dice, en la primera forma, la función recibirá una copia de la variable que se pasa y cualquier modificación que se realice afectará solamente a la copia. Quiere decir que no vamos a tocar la variable principal. Y en la segunda, o sea, en la que se pasa por referencia, la función recibe prácticamente la variable original. Es decir, si se realiza algún cambio en el parámetro de la función, esto equivale a actuar directamente sobre la variable original. Nosotros en esta materia casi no trabajamos paso por referencia. Paso por referencia lo van a ver bien detallado en otros tipos de estructuras de datos, en algoritmos y estructuras de datos 2, donde ven la parte de, de listas, filas y colas, ¿sí? Que ahí se utiliza así mucho lo que es todo el paso por referencia y demás. Pero nosotros más vamos a trabajar en esta materia con paso por valor. Bien, paso por valor ya lo habíamos visto. Acá tenemos otro ejemplo de pasar una variable por valor. Tenemos el prototipado de la función. Y me está diciendo que la función llamada intercambio va a tener dos parámetros del tipo entero. Después en el main ingreso dos datos entero N1 y N2. Al invocar intercambio envío el valor que contiene N1 y el valor que contiene 2 a la función. Cuando recibe la función intercambio, ¿qué pasa? Recibe y los guarda en la variable X, lo que contiene N1, y en la variable Y, lo que contiene N2. Realiza la acción de intercambiar los valores y termina mi función. En este caso, fíjense que yo solamente invoqué de esta manera, intercambio N1 y N2. ¿Por qué no guardé acá en una variable, digamos? ¿Por qué no utilicé C igual, por ejemplo, intercambio N1 y N2? Porque intercambio no devuelve nada, exactamente. Al ser void, ya no está devolviendo valor, devolviendo resultado. Por lo tanto, no necesito resguardar nada porque no me está devolviendo nada. Y fíjense que la función intercambio no tiene ningún return, o sea que no retorna nada. Por lo tanto, la puedo invocar de la manera común como ustedes ya lo venían haciendo. Bien, muy bien. Intercambio y tenemos las variables locales X e Y, donde se va a copiar lo que contiene N1 y N2 y se realizan las instrucciones que están dentro de intercambio. Acá nos dice, si ingresamos 8 y 10, dice, tendremos que N1 es igual a 8, N2 es igual a 10. ¿Cuál será el resultado de la función printf? Dice, después de invocar a la función intercambio. Si
N1 tiene 8 y N2 tiene 10, cuando se invoca la función, X va a tener 8 e Y va a tener 10. Cuando venga acá, X que tiene 8 se va a guardar en auxiliar y que tiene 10 se va a copiar en X y 8 que está en auxiliar se copia en Y. O sea, lo que estoy haciendo es intercambiando los valores que contienen la variable X e Y. Cuando vuelva, ¿qué va a pasar? Me dice, ¿qué me va a mostrar por pantalla acá cuando vuelva? N1 igual a 8 y N2 igual a 10. ¿Por qué? Justamente acá. ¿Por qué? Me Porque dice. estamos pasando, porque le pasamos el valor eh, a la variable, pero afectan los X y Y, pero no el valor de N1 y N2. Muy bien. Porque lo que pasa es que en este caso solamente cambiaron los valores de X de Y, pero N1 y N2 no se cambió nunca porque estoy pasando por valor. Si ustedes quieren, lo vamos a ver a ver, lo vamos a copiar en el dep. Con la herramienta. A ver, no sé si van a ver ahí. Esperen, le voy a compartir el dep. Para eso tengo que compartir toda la pantalla. Mientras que comparte, profe, Osuna Ujú. puso, nunca se devuelve el intercambio de valores de la variable uno y 2. ¿Se entendió, Joaquín, por qué no se reemplazaron los valores de N1 y N2? Con lo que dijo tu compañero, ¿se entendió? Porque justo él escribió después que hablaron y... Ah, Ah, está, perfecto. perfecto. El pase que hizo fue por valor, o sea, copió el valor de la variable N1 y lo pegó en otra variable, en una variable local y no fue un pase por referencia. Claro. Sí, espérame a ver si me deja copiar este. Le estoy copiando no sé si están viendo lo que estoy haciendo. Sí se ve, profe. Ay, qué desastre. Es un poquito más grande, podría ser el dev. Sí, sí, ya lo pongo más grande. Era porque... ¿cómo era que agrandaba que me dijeron ustedes? Control y el scroll del mouse. Ujú. Sí. Pero no te copió, profe, no le copió los iguales y tampoco los puntos y comas en algunos casos. Sí, qué desastre. Sí, 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 no copia los puntos. Void intercambio. Tampoco me copió esto. O sea, eso es importante que ustedes puedan darse cuenta cuándo pasa por referencia, cuándo pasa por este, no, que ahí sí que la llave me... Profe, ese archivo está Mm. en el aula, Sí, el que está proyectando. sí, sí, fíjate nomás, eso está en la parte de PowerPoint, Ahí está. Ahí. N1, N2. Lo único que estos ejemplos, por ejemplo, no está todo modularizado. Está modularizado una parte nada más. Ah, acá me falta, mira, sí. Porcentaje. Porcentaje de, porcentaje de, ampersand, ampersand. Fíjense, chicos, acá, por ejemplo, el scanf es una función.
Es una función del lenguaje C. Y esto que estoy utilizando acá, por ejemplo, ampersand, estoy pasando el valor por referencia. Eso es lo que estoy haciendo también ahí. Al utilizar el ampersand ahí le estoy diciendo que lo que contiene esa variable lo pase por referencia dentro del scanf. Intercambio, printf. Ahí a mí me tomó mejor el código, profe. Si quiere, comparto. Dale, 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 compartiste, porque si no acá que yo termine de editar. Espérate. Nunca se devuelve intercambio a las variables. Muy bien, Joaquín. Ah, vos te copié, perfecto. Sí. Bueno, ahí y le muestro con el debug de paso. Dale, dale, dale. Bueno, ahí yo ya guardé, le guardé ejemplo función.c. Como decía la profe, esto es un ejemplo para ver el comportamiento, ¿no? Por eso me falta el ingrese valor 1 y 2, por ejemplo. Sí, voy a ingresar Claro. 8 y ¿cuál era el otro? 10. 8 y 10. A ver si me tomo así. 8 y 10. ¿Sí? O sea, se guardaron los valores en N1 y en N2, 8 y 10. Ahí el pase, no sé si se ve, digamos, Sí, se ve, se ve, que se ve, el se ve. contenido de las variables, Sí, sí, ¿sí? se ve, se ve, se ve. Entonces, acá vamos a hacer esto era F7. Fíjense que ahí el int aux, ahí ya está declarando una variable local a la función intercambio, el aux también. Exacto. Y ahí se le está asignando el valor. Fíjense que ahora Ujú, aux vale 8, x también vale 8, y acá se le está asignando el valor de y, que es 10. X ahora vale 10, y vale 10, aux vale 8, y se guarda lo que tiene aux en y. ¿Sí? Fíjense que ahí y tiene 8, x tiene 10. La asignación se hizo perfecta. Si yo le doy ujú, F7, que es continuar, fíjense, como nosotros hicimos un pase por valor, estamos pasando los valores, estamos pasando por valor, no es por referencia. Cuando es por referencia ujú, es como que le pasamos la posición de memoria donde está el valor de la variable, ¿sí? Acá le estamos pasando, ujú, lo que hizo fue copiar, ujú. ¿sí? Entonces, una vez que terminó esta operación, como solamente fue un pase de valor, fue un pase por valor, lo único que hizo es estas variables locales, está bien, se trabajaron, se hicieron el intercambio, pero como son locales, una vez que termina el llamado a la función, esas variables locales desaparecen, ¿sí? Se eliminan. Ujú. Entonces, como resultado, obtenemos que N1 vale 8 y N2 vale 10. ¿Sí? Exactamente. Si quisiera que me muestren Las hago por claro, si referencia. quisiera que realmente se realice el intercambio de valores entre N1 y N2, tendría que pasar por referencia. Entonces ahí sí tengo acceso desde la función intercambio, por ejemplo, al espacio de memoria donde está guardado N1 y N2 y realizo el intercambio. Entonces cuando venga a mostrar en el printf, me va a mostrar el valor cambiado. Fíjate, Numa, a ver cómo le pasás por referencia en ese caso. Ahí Y está. esta parte ellos vieron todo en teoría, ¿cierto? Entonces Sí, podemos sí, sí, sí. preguntarle cómo yo hago para que esta variable que yo estoy pasando por valor, ¿sí? Los argumentos que le estoy pasando a la función intercambio, cómo yo hago para decirle que ahora voy a pasar por referencia, ¿sí? No le voy a hacer mala copia, digamos, o sea, no le voy a pasar los valores, la variable por valor, le voy a pasar por referencia. ¿Y cómo tengo que hacer con el código para indicarles?
que lo que le estoy pasando es una variable por referencia. ¿Se acuerdan? Eso vieron en teoría. A ver, algún voluntario que tire algo. Ujú. Bueno, Si no, Jorge rápido Herrero. descargan el PDF y van mirando. Exacto. Sí. Que acá yo tengo que Creo, hacer algo, digamos. Ujú. ¿Sí? creo que era Cuando con un asterisco en hablábamos, referencia. bien, sí, eso es cuando es por referencia, yo le indico acá que lo que estoy usando es con el asterisco le estoy diciendo que lo que estoy recibiendo es un espacio de memoria, ¿sí? Ujú. Y cuando le envío, ¿cómo le tengo que enviar? ¿Lo tengo que mandar así nomás, N1, o tengo que hacer algo más? Muy bien, Matías. Bien, Es igual que en el scanf. Le envían exacto. con el ampersand, ampersand, perdón. Eso es lo que decíamos hay cosas, ¿se acuerdan que cuando empezamos le decíamos, hay cosas que ustedes van a tener que utilizar que todavía no saben cómo funciona, pero que después a medida que vamos avanzando ustedes van a ir entendiendo. Y lo que hace la función scanf es justamente eso, le está pasando la posición de memoria que se le asignó a N1, entonces el valor que yo ingreso por teclado, que acá le digo que es un número entero, ¿sí? Se va a guardar. Entonces, lo que se hace es, se guarda en la posición de memoria. Voy a poner acá un break, le voy a ejecutar. Fíjense que ahí, recompilar, me dice, voy a dejar todo, voy a mandar. Fíjense que acá, ¿sí? Fíjense que ahí lo que le estoy pasando, ¿sí? Es un espacio de memoria. Fíjense que ahí dice 0x64fe12. ¿Sí? Le estoy Y ahí pasando. fíjate nomás, posicionate de vuelta. Y adelante de esa posición de memoria le está diciendo justamente que va a ser un dato del tipo entero y tiene el asterisco, de la manera que va a recibir, digamos, del otro lado la función. Exacto. Entonces, como dijo Matías, cuando le llamo tengo que pasarle con el ampersand. Entonces le estoy pasando, ¿sí? Le estoy pasando la posición de memoria, ¿sí? Y acá, como yo modifiqué mi función, también modifico el prototipado, ¿sí? Porque lo que estoy pasando ahora es un puntero, ¿sí? Una Ujú. posición de memoria, ¿sí? Y como vimos en el scanf, yo acá le tengo que decir que lo que estoy recibiendo, ¿sí? Es una posición de memoria. Ujú. Que me falta a mí. Ah, colocarle los nombres de las variables, me parece que te piden. Función de intercambio. A ver. No le deje espacio, Numa, entre el asterisco ahí, ese no le deje espacio. No, entre el asterisco y la I. ¿Así? Sí, a ver si te toma ahí. Lo Algo no. mismo. Vamos a poner- No, pero está bien así como lo pusiste. Porque fíjate que abajo en el ejemplo está así de esa forma. Cambio de números. ¿Qué está diciendo esta? Warning nomás tenés. Warning no es. Igual te deja, te compila, digamos. Profe, A ver, en las sí. variables, en intercambios, ¿no tienen que tener el asterisco también del Sí, ahí. puntero? Adentro.
Sí, adentro también Pero tienen que en la tener. asignación Sí, sería. Sí, sí, perdón, sí, perdón. adentro, sí. Muy bien ahí. ¿Quién dijo eso? Tiene un 10. Está mirando el PowerPoint. Está bien, está bien. Bien, bien. Ahí está. Porque fíjense que yo lo que estoy queriendo, el warning que me decía era, yo estoy recibiendo acá, estoy recibiendo una posición de memoria y estaba queriendo guardar en auxiliar, que es del tipo entero, estaba queriendo guardar la posición de memoria. Y No, lo que pero tuve que hacer, fíjate, Noma, que en el PowerPoint también la X e Y tienen también el asterisco. Fíjate más adelante está. En el siguiente. Ahí, acá. sí. Bien, y eso Ujú. voy a mostrar, digamos, las dos cosas, ¿sí? Eh, está bien, yo acá lo que estoy haciendo es, estoy guardando la posición de memoria, ¿sí? Eh, voy a mostrar para que se entienda mejor. Voy a compilar primero, ¿sí? Le voy a dar ejecutar, ahí Ya. está, perfecto. Ahora voy a ingresar los valores, 8 y 10. Ah, perdón, me quedó el break. Ahí está. Detengo, saco esto, ahí está. Y ya. Ahí está. 8, espacio 10. Fíjense que acá lo que yo recibí, ¿sí? Fue un espacio de memoria. Y acá lo Ujú. mismo. Yo lo que les comentaba era que lo que estaba haciendo acá es, estoy asignando este espacio de memoria, le estoy asignando al auxiliar. En realidad lo que yo quiero hacer es obtener el valor que está dentro del espacio de memoria, ¿sí? Fíjense que ahí yo le estoy pasando X, 0x64fe12. El espacio de memoria le estoy pasando al auxiliar. Y en realidad lo que yo quiero guardar es el contenido que Muy está en bien. el espacio de memoria. Para acceder al contenido, y eso es lo que yo tengo que hacer, que esto es lo que está mal acá, para obtener el contenido yo uso el asterisco, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá, digamos, al compilador? Le estoy diciendo, yo te pasé un espacio de memoria, ¿sí? Que en ese espacio de memoria el contenido es un entero, ¿sí? Supongamos que voy voy a traer acá el Excel, ¿sí? Supongamos que esta es mi memoria, que están con cuadraditos, ¿sí? Ujú. Supongamos que esta línea es, voy a copiar eso, ahí están las posiciones de memoria, bueno, como que dicen muchos, voy a eliminar, ¿sí? Supongamos que acá decía, era 0x2fs, algo así, ¿sí? Son espacios de memoria. Y ahí adentro yo guardé el 8, ¿sí? Supongamos que acá este otro espacio de memoria tengo el 0x3cfe3 y acá guardé el 10, o sea, el espacio de memoria. Entonces yo lo que le digo es cuando yo uso el operador ampersand, ¿sí? Cuando yo acá le estoy pasando el ampersand, lo que le estoy pasando es, no le estoy pasando el valor, no le estoy pasando el 8, le estoy pasando la posición de memoria, le estoy diciendo, mira, Ujú. ¿te paso la posición de memoria? Bien, perfecto. Acá recibió la posición de memoria, ¿sí? Y ahora yo le quiero decir, bueno, en mi variable auxiliar, ¿sí? Que es del tipo entero, guardame lo que está dentro del espacio de memoria. Entonces con el asterisco, yo le digo, en este espacio de memoria y le pongo el asterisco adelante, lo que hago es obtengo el valor que está adentro, ¿sí? ¿Cómo yo sé que es del tipo entero? Porque en la declaración acá del parámetro, yo le puse que era entero, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, te paso un espacio de memoria que lo que contiene es un entero, ¿sí? Fíjense, le pasé el espacio de memoria y lo que contenía dentro es un entero, que era el 8. Entonces, como yo voy a guardar ese número que estaba dentro del espacio de memoria, ¿sí? Creo mi variable local auxiliar y le digo que es del tipo entero. Vamos a
hacer esto ahora. Dar de depurar. 8, espacio 10. ¿Sí? Y acá podemos... Sí, voy a recompilar porque se ve que algo modifiqué, entonces 8, espacio 10. Fíjense, ahí le pasé el espacio de memoria, se llama x64 y de este lado es x64 FE28 y este es 12. ¿Sí? Fíjense que cuando yo uso el asterisco, lo que estoy obteniendo es el valor. Le doy F7. ¿Sí? Lo que hizo fue, se fue al espacio de memoria, ingresó con el asterisco, yo hago que ingrese a leer el valor, ¿sí? Ese valor es el que me asigna al auxiliar, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es, estoy reemplazando acá, estoy reemplazando los espacios de memoria, ¿sí? Epa, apreté otro botón, apreté F10. Voy a tener que debagar de nuevo, ahí está. 8, 10, enter. Bien. F7. Fíjense que acá están haciendo un intercambio, ¿sí? De espacios de memoria. Antes X era el FE12 y ahora es FE28. Y acá lo que me está faltando, ¿qué me está faltando acá? Fíjense que yo acá estoy queriendo guardar el 8 en mi espacio de memoria, ¿sí? Entonces, lo que hizo ahí es me puso un espacio de memoria distinto. Yo lo que tendría que hacer acá, como esto era un valor, acá yo tendría que haber puesto el asterisco, que es como muestra en la teoría, ¿sí? Vamos a poner un corte, ¿sí? Entonces, entro al espacio de memoria, veo qué valor tiene, que es el 10, y lo que le digo es, acá le digo, este valor que yo tenía era 8, ¿sí? Lo que va a hacer es, este valor lo va a pisar acá, y luego lo que va a hacer es, este valor, porque esto es un entero, esto no es un puntero, esto es un entero, ¿sí? Acá se ve que es un entero. Este valor va a entrar al espacio de memoria y lo va a pisar con el valor que yo lo tengo en auxiliar. Que auxiliar es, supongamos que acá está auxiliar, y es 8. Es 10, perdón. A ver, es 8. ¿Sí? Este es el valor de aus, que se creó en cualquier parte, no sabemos en dónde. Acá en cuando se está declarando la variable local, se le está dando un espacio de memoria. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar. Vamos a poner 8, 10. F7 para hacer el siguiente paso. Bueno, fíjense que ahí guardamos entonces el 8 en auxiliar. Reemplazamos el valor que está en... Yo no puedo ver esto. A ver. No puedo ver. Ay, otra vez me equivoqué. Ah, no. Se veía, pero solamente el espacio de El espacio de memoria. memoria, Ujú. sí. Sí, quería ver si tenía el valor. Bueno, fíjense que acá estamos pisando, o sea, estoy yendo al espacio de memoria, estoy entrando, el asterisco hace eso, digamos, ingresa al espacio de memoria, obtiene el valor, ingresa al espacio de memoria de X, guarda el valor ahí, ¿sí? Y luego guarda en el espacio de memoria, ingresa y guarda el valor que tiene aus, que este sí podemos ver que es 8, ¿sí? Le doy F7. Vuelve donde se le llamó. Si miramos, ¿dónde puedo mirar? Acá está. Si miramos N1, fíjense que vale 10 y N2 vale 8. Acá sí hizo el intercambio. Si yo vengo y muestro, fíjense que los valores que ingresé fue 8 y 10
Y luego del intercambio los valores quedaron 10 y 8. ¿Sí? Esto es importante, el tema de los pasos de parámetro por valor y por referencia. Como decía la profesora, las funciones con pase por referencia los van a utilizar más más adelante, pero es importante entender por qué van a llegar a un momento donde van a haber doble puntero, ¿sí? Y entonces, si nosotros desde el principio vamos entendiendo por qué tenemos un asterisco solamente, ¿sí? El día de mañana cuando trabajemos con 2 asteriscos, nos va a resultar más cómodo, ¿sí? Para que quede en la grabación, de nuevo, cuando yo estoy llamando a una función y quiero pasarle los valores de la variable por referencia, uso el ampersand, ¿sí? Como yo le estoy pasando un espacio de memoria, tengo que usar un asterisco, ¿sí? Un puntero para que ingrese al espacio de memoria, ¿sí? Acá está ingresando. ¿Y qué es lo que tiene dentro? Tiene un entero, ¿sí? El tipo de lo que tiene almacenado dentro de ese espacio de memoria es un entero, ¿sí? Bien. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, del tema? Igual seguramente vamos a practicar mucho con esto, pero mejor ahora podemos agregar otro parámetro si quieren, podemos agregar. Sí, igualmente las dudas le van a ir apareciendo ahora cuando empiecen a hacer los ejercicios. ¿Sí? Fíjense que en el chat ahí del grupo estuve siendo insistente con este tema porque el manejo de funciones, ya vieron, tenemos un problema, lo dividimos en partes, ¿sí? La metodología de resolución de problemas y la estrategia. Es algo fundamental, lo vimos desde el día 1. Cuando hablamos de dividir el problema en parte, estamos hablando de esto, de crear procedimientos, de crear funciones. Y eh, como ya vieron con la profe, hay distintos tipos de funciones. Va a haber funciones que se adapten mejor a, a un, a un problema que a otro, digamos. Entonces es importante, este tema para mí es uno de los más importantes. Si nosotros entendemos cómo funcionan las funciones, ¿sí? Nos va a resultar más fácil la programación. Hay que practicar mucho. Parece sencillo, pero lleva su tiempo de práctica. Sí, creo que se graba. Sí, Creo que se sí, está sí, sí, grabando, profe, sí, ¿sí? se está Sí. grabando, sí, sí, sí. Ahí dice, Nahuel dice, los valores pueden ser cualquier tipo de dato. Y la única pregunta, Sí. dice, sería, ¿en qué situación nos sirve pasar los valores por valor? Por valor, como hoy ya les Y dije, se está mandando por privado, por chat. sería algo así. Ah, sí, uno por privado y otro por sí. Acá sí, Eh, acá me mandaron por privado. sí, por Eso valor depende, sería, sí, depende mucho sí. del ejercicio que estén trabajando, ¿sí? Ujú, Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer el cálculo de los promedios, no es necesario que yo le pase por referencia, le paso el valor, total, yo sé que es un valor que se va a calcular una vez que se calcula ese porcentaje, supongamos, la función me va a devolver el resultado y yo lo otro no me interesa, ¿sí? No me interesa almacenar el contenido. Cuando es por referencia, el enunciado puede ser que me pida, o por ejemplo, cuando esté hablando así a clase adelantada, cuatrimestre que viene, cuando trabajemos claro. con determinado tipo de funciones, eh, no podemos resolverla pasando los valores por valor, los parámetros por valor. Sí o sí tienen que ser por referencia.
un ejemplo, funciones recursivas, digamos. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, Sí, por eso por les eso vemos, decía, en esta instancia ustedes lo que tienen que hacer es conocer cómo se pasa por referencia y demás, pero donde más lo van a aplicar es en el otro cuatrimestre. Ahora, con que ustedes hagan bien todo el pasaje por valor, para nosotros ya estaría bastante bien, digamos, porque eso ya le va a facilitar después el paso por referencia. Y también, obviamente, todo esto se utiliza según lo que ustedes necesiten exacto, resolver en ese momento. Por eso le decía que, por ejemplo, el paso por valor les sirve mucho cuando van a calcular, por ejemplo, un promedio y van a tener que declarar una función que sea para el cálculo del promedio o porcentaje, por ejemplo, también, que esos son funciones bastante estándar, digamos, se lo utiliza casi en todos los, los problemas que le demos de promedio y porcentaje, casi siempre es el mismo tipo de función, devuelve un valor del tipo float y recibe dos parámetros. Y, y bueno, pero eso ya ahora cuando se sientan a hacer la práctica, le van a surgir las dudas. Bien, con fíjate respecto nomás que... a lo que preguntaron si podemos pasar cualquier tipo, sí, los tipos que vinimos trabajando, sí, hasta el momento, después más adelante seguramente van a haber estructuras eh, definidas por el usuario y nosotros siempre, ¿qué es lo que yo le estoy por pasar, digamos? Si bien acá yo le estoy pasando un espacio de memoria, fíjense que acá yo le tengo que indicar qué es lo que tiene adentro. O sea, sí o sí tengo que conocer con qué dato estoy trabajando, ¿sí? Si yo guardé en X, yo guardé un float, ¿sí? Acá yo le tengo que decir que lo que tiene dentro del espacio de memoria, lo que está almacenando es un float. Sí. Bien, no sé si hicieron otra consulta. No, hasta ahí. No sé si va a mostrar algo más, profe, o vamos No, no, porque después ya son cosas que habla, digamos, no, funciones de C y demás, que eso ya lo pueden estudiar ellos. Eso sería lo básico. Vamos al práctico nomás, ya, derecho. Bien. Y fíjense, acá es donde habla de puntero y direcciones de memoria, ¿sí? Acá en el ejemplo está diciendo que P va a ser un puntero que va a almacenar un entero. Acá se le está pasando la posición de memoria de A P, ¿sí? Y acá se le está asignando el valor 12, ¿sí? ¿Cómo yo sé que se le está asignando el valor 12? Porque está accediendo con el asterisco, accede, ¿sí? Fíjense, se le asigna el valor 12 al contenido de P, entró al espacio de memoria, digamos, donde está mi Excel acá, ¿sí? El espacio de memoria y accedió y guardó el valor ahí, guardó el 12 sería, ¿sí? Este tema, ya les digo, es importante, mírenlo bien, está dentro se me cerró, estaba dentro de los PPT, de los Sí, PowerPoint. sí, sí, ahí tienen todo. Inclusive, chicos, si no les quedan claro algunas cosas y tienen dudas durante el fin de semana, ustedes tienen videos también subidos eh, Bien, a ver. en el aula, en la sección de videos, donde tienen cada uno de los temas y pueden mirar y estudian también. Todo les va a servir, todo lo que miren, video, PowerPoint, eh, PDF, lo que sea, todo suma. Fíjate, hay Eh, material, videos 2020, ahí nomás, al lado, ahí tienen que tener también práctico 6, fíjate, video explicativo práctico 6, estructura, función sin paso de parámetro, y ahí están discriminados todos los tipos de funciones. Entran y los videos son cortitos, duran 5 o 10 minutos a lo sumo,
y les va a servir para orientarse por algún tipo de duda que tengan. En, 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 en el momento, al momento de programar, ¿sí? Al momento de programar, nosotros siempre estamos usando funciones. Es la metodología que trabajamos desde el día uno en algoritmo y estructura de datos uno. Y Ujú. usamos estos tipos de funciones, ¿sí? Estos cuatro tipos de funciones siempre estamos usando. Funciones sin paso de parámetro, que no retornan valor, que es lo que nosotros Que estamos trabajamos viendo. hasta el Sí, momento, sí, que es sí, sí. cuando la función es void. Funciones sin paso de parámetro, ¿sí? Que regresan valor. Ahí es cuando nosotros, como, bueno, como mostró la profe, Ahí ¿sí? ya deja de ser Nosotros, void. Ujú. exacto. Nosotros acá le decimos qué es lo que nos va a retornar. Vamos a ver el práctico y O hacerle, o no acá. más, le podés hacer en ese mismo, para no estar escribiendo de vuelta, hacerle, por ejemplo, que calcule el, qué sé yo, el promedio o una Bueno, multiplicación de esos dos y que devuelva el valor. dale. Ahí le estoy por pasar por valor, ¿sí? Ujú. Le vamos a dejar el de intercambio y, por ejemplo, a ver, una función que me devuelva un valor. Yo le estoy pasando dos números enteros. ¿Cómo se puede llamar mi Perfecto. función? Por ejemplo, necesitamos que muestre el resultado de la multiplicación de dos números. Exacto. Entonces, multiplicación se va a llamar mi Producto función. números, dice Mauro. Bien, Producto números. producto, número. ¿Sí? Y le voy a pasar dos números para empezar, digamos, ¿sí? Le paso dos números. Perfecto. Y yo quiero mostrar o quiero mostrar lo que me devuelve este producto, ¿sí? Entonces, algo importante, fíjense que acá no estamos trabajando más con variables globales, ¿sí? Que eso es algo que le decíamos, va a llegar un punto donde nosotros vamos a trabajar con variables locales. Bueno, entonces tengo el producto número, el producto de estos números. ¿Qué me va a retornar? Me va a retornar, por ejemplo, un número, ¿sí? Entonces yo acá, en lugar de ponerle voy es, no me retorna nada. Como a mí me va a retornar un número, le pongo que retorna un int, ¿sí? Lo importante acá, ¿sí? Lo importante es que yo voy a almacenar ese valor. Entonces acá, por ejemplo, voy a llamar producto, ¿sí? Creo una variable y esa variable la voy a guardar acá. Recuerdan que como la función ya retorna un valor, un resultado, ese resultado al venir al main se tiene que guardar en algún lugar, digamos, por eso es que se coloca ¿Sí? producto igual y viene el llamado de la función. Eso podemos probar. Me voy a copiar esto que está acá. Voy a hacer uno de nuevo por la duda. Entonces voy a poner así. Int, fíjense cómo en la declaración, yo acá ya le estoy diciendo que esto me va a retornar un número, ¿cierto? Como yo le estoy diciendo que me va a retornar un número, tengo que poner un return, ¿sí? Y acá le voy a llamar, no sé, X, le voy a llamar como está abajo, Y, Ujú. ¿sí? Como decíamos, hay muchas formas de- de llevar a cabo la creación de una función, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí se me puede ocurrir que yo voy a retornar el producto de los números, entonces hago X por Y, ¿sí? Y ahí estoy retornando. Entonces lo que va a hacer es, hace la multiplicación y ese número se retorna,
¿sí? Y se va a guardar en producto. ¿Sí? Podemos mostrar acá el valor de producto. No mal, le quiero preguntar una cosita antes de los chicos. ¿Sí? ¿Vieron ahí que se declaró la función producto número con dos argumentos X e Y? Y abajo tenemos la otra función intercambio que también tiene argumentos X y Y. Pregunto, ¿son lo mismo, digamos? ¿Es la misma variable para las dos funciones? No, muy bien. Son distintas, muy bien. ¿Por qué son distintas? Ajá, exactamente. Son distintas porque son locales a cada función. Perfecto. Muy bien. Ujú. Quiere decir que el primer x y de producto número es una cosa porque está declarada local a producto número. Y el segundo x y, al ser local a intercambio, es otra variable, no son las mismas. Muy bien, perfecto. Y le vamos a poner acá entonces ingrese dos valores. Para que no quede Ujú. muy solito. A ver, vamos a compilar. Ay, no puedo. Ahí está. Bien, funciona aparentemente. Vamos a darle a ejecutar. ¿Sí? Ingreso dos valores enteros. Ingreso, por ejemplo, el 8 y el 10. ¿Sí? Le doy Enter. Fíjense que acá está llamando a la función. Está llamando a la función producto número. Y él está haciendo un pase por valor. ¿Sí? Un pase de parámetros por valor. Los argumentos acá se están pasando por valor. Bien, entonces le doy con F. Ah, bueno. Acá me dice que va a ingresar a la. Acá está. Ingresa a la función. Es F8. Ingresó a la función. De paso, estamos viendo cómo usamos el debug. ¿Sí? Fíjense que ahí me pasó entonces el 10 y me pasó el 8. ¿Por qué me pasó el 10 y el 8? Porque acá está justo el. A ver. Ah, no está bien. Ingresé. ¿Cómo le llama acá? 1. Porque se ejecuta primer intercambio, no más por eso. A ver. Cancela. Epa, este era. Sí, ahí está. Le paso el 8, el 10, 8, 10, perfecto, ahora sí. Ahí voy con F8, es ingresar a la función. Le doy F7, que es siguiente línea. ¿Sí? Ahí sí, Perfecto, ahí va a ahí hacer sí. la multiplicación. ¿Sí? Ahí esa multiplicación que hizo se retorna. Fíjense cómo vuelve de donde se le llamó, que fue acá, producto número, se ejecutó y acá me guardó. ¿Está bien? 8 por 10, 80. Perfecto. Y ahora yo acá lo que voy a hacer es, voy a mostrar el valor, ¿sí? Entonces, fíjense, producto es una variable local, ¿sí? Y la función, producto número, es la función, me devuelve, ¿sí? Me devuelve el producto de estos dos números, que es lo que hizo acá. Hizo la multiplicación y eso es lo que retorna. Hay muchas formas de hacer. Otra es, por ejemplo, me creo una variable resultado y le digo que el resultado va a ser igual a, y me copio esto, ¿sí? El resultado. Y devuelvo resultado, ¿sí? Soy de mis buenas prácticas.
¿sí? Esto también está bien, nada más que creé una variable local, le asigné el producto y luego retorné ese resultado, ¿sí? Eso no, en este caso el contenido no es lo importante, lo importante acá es saber que estoy usando una función que retorna un valor entero y que recibe dos parámetros, ¿sí? Supongamos que yo quiero tener una función, bueno, acá está, se llama intercambio. Tengo una función que recibe dos parámetros, retorna un valor. Tengo una función que recibe dos parámetros y no retorna valor. ¿Qué otro tipo de función me está faltando? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Miren, una función, acá va el nombre, voy a poner así, x, que no recibe parámetro y que no retorna valor. ¿Para qué podría usar una función así? Por ejemplo, para mostrar un mensaje, ¿sí? Ahí dice Mario, dice, ¿siempre va a recibir dos parámetros o puede ser uno o tres o n? Si eso soy un mensaje. Eso es Eso según lo es, que vos necesites en ese momento, claro, digamos. depende. Si yo quiero, por ejemplo, le puedo agregar la cantidad de parámetros que yo quiera, digamos. Ujú. Acá yo le puedo seguir agregando, supongamos que son tres números, ¿sí? Entonces yo ahí agrego, ahí tengo Z, ahí. Estoy usando tres parámetros. Si necesito más, voy a agregarles más, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre, ¿sí? Pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, estos dos son de tipo entero y este es de tipo float y este del tipo carácter, ¿sí? Le voy agregando los parámetros que voy necesitando. Le agrego en la declaración de la función, también le tengo que agregar en el prototipado y también cuando llamo a la función. La cantidad de parámetros depende de lo que estés resolviendo. Bueno, fíjense acá yo me creé para ejemplo, digamos, una función que no recibe parámetro y no retorna ningún valor. Y esto era algo que comentábamos una de las primeras clases. Fíjense como yo le puse void, lo único que hace es a manera de información. Digamos. Ah, esto puedo hacer así, a ver, me copio esto acá, pego acá, ¿sí? Lo estoy usando únicamente a manera de información. ¿Vieron? Entró a la función, ejecutó, ingresé los valores y ahí, una vez que volvió, quedó en el scanf, ¿sí? Entonces tenemos una función que no recibe parámetros, no devuelve nada. Tenemos una función que recibe parámetros y no devuelve nada. Y me estaría faltando una función que no recibe parámetros y me devuelve algo, ¿sí? ¿Qué se pueden imaginar acá, digamos? ¿Qué estaría usando esta función? Porque no recibe valor, pero me devuelve algo. Ahí dice René, si quisiéramos hacer un gráfico de una curva en tres dimensiones, por ejemplo,
necesitaríamos tres parámetros, X, Y, Z, dice, supongo. Sí, sí, sí. En ese caso sí. Claro, o por ejemplo, querés calcular en la escuela, generalmente se trabaja con tres notas, ¿sí? Nota 1, nota 2, nota 3, y querés crear un programita para que calcule el promedio, ¿sí? En ese caso necesitas tres notas, digamos. Le vas a pasar tres notas, ¿sí? Y la función se va a llamar calcular promedio. Entonces ¿qué vas a hacer? Vas a sumar esas tres notas, vas a dividir por 3 y ese valor es el que vas a retornar. Por ejemplo, acá yo voy a modificar un poco, ingresar número, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a sacar esto acá y le voy a llamar eh, N1, va a ser igual a ingresar número, ¿sí? N2 va a ser igual a ingresar número. Fíjense cómo ahí estoy reutilizando mi función ingresar número. Y lo que va a hacer ingresar número, por ejemplo, que me devuelve un número entero, ¿sí? Pero no recibe parámetro, lo que va a hacer es, borré, bueno, scanf, porcentaje de, para eso voy a necesitar una variable que se va a llamar, una variable local que se llama int, ¿sí? Número, voy a crear, le voy a pasar espacio de memoria, número, coma, ¿sí? Y voy a retornar mi variable número, ¿sí? Entonces el número que yo ingresé acá se va a retornar y se le va a asignar a N1. Luego se va a hacer lo mismo con N2. Vamos a probar. Esto es mágico. ¿Sí? Fíjense que ingresé dos valores enteros. Ingreso primero el 8. Fíjense lo que hizo fue, se llamó a la función ingresar número, retornó el 8 y en N1 se guardó el 8. Ahora se va a llamar de nuevo a la función ingresar número. ¿Sí? Perdón, apreté F10. Me queda muy cerca el F10. Ingresé el 8, ingreso a la función, le doy siguiente línea. Fíjense que ahí me está por pedir el número, ¿sí? Pongo el 10, le doy enter. Fíjense que ahí estoy retornando el 10. Le doy siguiente, siguiente. ¿Sí? ¿Dónde está? N2. N2 vale 10. N1 vale 8. ¿Sí? Le doy siguiente línea. Ahí hace el producto, o sea, hace N1 era 8 y N2 era 10. Hace el producto y me devuelve Estás 80. muy solicitado. Sí. No, y lo más lindo es que yo tengo cerrado acá, pero se ve que no cerré del todo. Ahí está, ahí parece que cerré. Ujú. Bien, y ahí entonces me devuelve el 80, ¿sí? Me imprime en pantalla, le doy siguiente línea, ¿sí? Y ahí me imprimió el 80. ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño ejemplo donde vemos los distintos tipos de funciones. Funciones que reciben parámetro y retornan valor, funciones que no reciben parámetro y retornan valor, funciones que no reciben parámetro, no retornan valor, y funciones que reciben parámetro y no retornan valor. ¿Sí? Y no tenemos ninguna variable global. ¿Se acuerdan que decía que una de las buenas prácticas era usar
en menor medida usar variables globales, ¿sí? Claro, desde esta instancia ustedes ya están, digamos, más capacitados para poder evaluar cuándo van a necesitar realmente una global y cuándo no. Es una mejor manera de estructurar el programa también. En el práctico van a ver algunos ejercicios donde se les especifica qué tipo de función tienen que utilizar y después más adelante ya no, porque ustedes tienen que ir evaluando si necesita una función que me devuelva valor o no, si esa función necesita que se le pase parámetros o no, y esas cosas, pero eso lo van a ir viendo durante el práctico, digamos. Bien. No sé si tienen alguna duda. Ah, acá está el chat. No, no está el chat. Ahí está. ¿Dudas? Muy callados Sí. están. Para este práctico tenemos 2 clases nada más, chicos, así que tienen que sentarse a hacer el fin de semana, entonces para la próxima clase ya van a tener, si tienen dudas, le pueden consultar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para el tema del prototipado, cuando declaramos las funciones y nuestra función se invoca adentro de otra función y no en la función principal, ¿cómo se declara arriba? Hacia el prototipado. No, y, de la misma manera nomás. En el mismo orden que se ejecuta. Sí, 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 no, sí, no, sí. no hay problema. Por ejemplo, a ver, tengo eh, producto número, ¿sí? Se está haciendo acá, digamos. Voy a habilitar voy a crearme una producto número que se está guardando en producto. Acá, estas tres voy a llevar. Este voy a sacar. Este voy a sacar. ¿Sí? Suponete que llevo estas tres, acá no voy a poder usar, tengo que llevar todas, porque no son global. Bueno, voy a llevar todas. ¿Sí? Tuve que llevar todo porque no tengo variables locales. Suponete que tengo mostrar mensaje, ¿sí? Me voy a la declaración de mostrar mensaje y voy a meter todo acá. Tengo que traer también la declaración acá de la variable, ¿cierto? Porque estaban definidas de manera local. Fíjate, es para un ejemplo, ¿cierto? Tengo entonces mostrar mensaje sí se está llamando de la función principal, es justamente la única que está en este momento, ¿sí? Sí. Me voy a mostrar mensaje, acá, en la declaración, mostrar mensaje. Tengo mis variables locales, tengo que ingrese número, que llamo a la función. Acá estoy llamando a una función que me va a retornar un valor, ¿sí? Vuelvo a llamar a la función, luego llamo a la función que recibe parámetro y retorna valor y bueno, y después muestro esos resultados, ¿sí? Le doy compilar y fíjate que se comporta de la misma manera. Para que se vea, voy a poner ahí un break, voy a ejecutar así. Fíjate que ahí llamó a mostrar mensaje, entro a la función mostrar mensaje, se declaran las variables locales, me muestra en pantalla y ahí llama a la función ingresar número. Voy a darle ingresar a la función y se sigue comportando de la misma manera. ¿Sí? No, el prototipado no cambia nada. En el prototipado yo lo único que tengo que hacer es decir, mira, tengo estas funciones, ¿sí? En el cual le digo si recibe o no parámetro, si devuelve o no valor,
pero tienen que estar declaradas, ¿sí? El tema es que esté declarada en el prototipado y tiene no que el estar en el orden. Sí, no importa el orden. Ese más tipo un TOC sería, ¿viste? Dejarle como vienen surgiendo, primero ingreso el número, por ejemplo, que esté primero no, o que esté último no influye en nada. Tiene que estar nomás el prototipado. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias, profe. Bien. Ahí dice Joaquín, hasta el punto 6 del práctico debería poder resolver todo sin utilizar variables globales. En realidad, Joaquín, me parece que en el punto, hasta el punto 2, donde es funciones sin paso de parámetro, vos podés utilizar variables globales. Cuando empezás a utilizar ya funciones con paso de parámetros, vos tenés que empezar a utilizar locales. O sea, tenés que hacer ya, empezar a utilizar la mayor parte que sean locales porque vos ya estás pasando los parámetros, o sea, los argumentos, lo estás pasando a tus funciones, por lo tanto, no es necesario que tu variable sea global. Bien, y ahí, por ejemplo, con el tema basándonos en lo que estábamos hablando y lo que estaba contando la profe, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el prototipado, en el prototipado tengo intercambio, ¿sí? Y tengo declarada la función intercambio, pero no la estoy llamando ni dentro de la función principal ni dentro de otra función, ¿sí? Yo compilo, me da todo bien, pero esa, voy a poner acá, esta función, como no está siendo llamada ni desde la función principal ni desde cualquier otra función, nunca se ejecuta, ¿sí? Fíjense que ahí puse un break, ejecuté, pongo el 8, pongo el 10, me devolvió todo el valor, ¿sí? Y nunca entró acá. Eso es algo que comentaba la profe. Está bien, nosotros tenemos que hacer el prototipado. Si yo saco el prototipado, vamos a ver, de paso, esto es en vivo. No me dio error porque no está siendo utilizada. Si yo ahora la quiero utilizar, ¿dónde está? Intercambio se llamaba. Si yo la quiero utilizar, acá supongamos, intercambio, y le llamo con N1, y le llamo con N2, ¿sí? Compilo y bueno, ahí, a ver, sí, ahí fíjense, me está dando un warning que estoy usando una función que no está declarada, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna duda? ¿Estamos preparados para arrancar? Ahí, hasta acá ninguna. Perfecto. Súper, entonces. Sí, el punto uno, fíjate nomás de la guía, son ejercicios que ellos los pueden hacer sin problema porque, no, sí, Este es el 1, ¿cierto? Acá. porque son como los que veníamos trabajando, funciones sin paso de parámetros, funciones que no regresan valor. El Sí, uno. fíjense. En el prototipado nosotros ya vamos viendo, porque dice void, o sea, no retornan valor, y los paréntesis están vacíos, quiere decir que no reciben parámetros. Esta nomenclatura que ustedes ven acá es muy utilizada en lo que serían los glosarios dentro de los lenguajes de programación, ¿sí? Todos significan lo mismo, digamos. Cuando me pone entre Ujú. corchete, acá va aclarando, digamos. Entre corchete quiere decir que no necesariamente es obligatorio, Claro, ¿sí? son opcionales, sí. Exacto, son opcionales. El nombre de la función
Los parámetros, fíjense que también acá está lista de parámetros, dice. O sea, puedo tener uno o puedo tener muchos y están entre corchetes, o sea que también son opcionales. La declaración de variables, las declaraciones que hacemos son opcionales. El cuerpo, la función, qué es lo que hace y si retorna o no algún valor, que también es opcional dependiendo del tipo. Si es void, no tiene return. Si es enter o float, sí tiene return y devuelve un valor eh, que es de ese tipo, digamos, ¿sí? Del tipo definido. Bien, manos a la obra entonces. Sí, o no. Y sí, no queda otra, tienen que practicar, chicos. Nosotros no le vamos a pedir entrega porque tenemos todavía mucho que corregir del parcial y no queremos sobrecargarnos con otras correcciones, entonces, pero confiamos en que ustedes se van a sentar a ejercitarse el fin de semana. No sé, Nahuel, la verdad que vamos a empezar a corregir recién nosotros el parcial. Así que, Sí. Y eso es otra cosa, ujú, digamos que, fíjense que es una cadena. Lo que nosotros vimos en el día uno, seguimos utilizando y vamos agregando más conceptos, vamos agregando, ¿cómo se dice? Nuevos conocimientos. No es que yo aprendí una cosa, listo. No es similar a la matemática. Primero aprendo a sumar, después aprendo a multiplicar y no es que después ya, no, voy a aprender a dividir solamente. No, tenés que saber multiplicar, sumar, multiplicar, dividir, tenés que saber hacer la potencia, integrales, derivadas, ¿sí? Se va agregando y van, es una cadena, digamos. Yo tengo que aprender a sumar para aprender a multiplicar. Lo mismo pasa con la programación. Tengo que aprender primero a dividir el problema en partes, tengo que aprender a usar funciones, tengo que aprender a usar variables globales, variables locales, y de ahí se va haciendo más complejo. Para claro, usted, es una usted, construcción del conocimiento, digamos, es como una casa, van haciendo los cimientos. Estos son los cimientos de todo lo que es justamente la programación en sí. Están recién plantando los cimientos, o sea que vamos de a poquito. Pero como dice Numa, lo que nosotros vimos en pilas bloques, lo estamos viendo también ahora ya dentro de la programación formal. Y sí o sí tienen que aprender esto para ver después en algoritmos 2 las demás estructuras de datos que le va a servir todo lo que sea. Por ejemplo, el paso por referencia y demás, o sea, todo. Sí o sí tienen que aprender. ¿No es cierto, Numa? Vos que están en algoritmos 2. sí, se van a divertir en algoritmos 2. Está bueno. Sí. Ahí dice Mario, cuando terminen de corregir los parciales, va a haber una clase de revisión, Por tipo para supuesto, ver lo que hicimos mal. sí. Eso estábamos hablando con la profe y Sí, es muy probable que puede ser o fuera del horario sí, de clase o puede ser en la clase de tutoría directamente ujú. se vean Sí, porque la como, idea es que no pierdan ustedes clase normal martes y viernes. Podríamos llegar a convenir, digamos, un día y nos reunimos a rever el parcial o tal vez capaz Numa eso ven en tutoría, no sé, sí, pero lo vamos a ir viendo. Todavía tenemos tiempo porque si ustedes se fijan en el cronograma, está puesto eh, para junio, no sé, vos tenés ahí abierto nomás, para junio era que habíamos visto el recuperatorio. ahí Sí, de miro, junio, profe. Sí, sí, y a mí no me quedó claro, chicos, pero ustedes en teoría después pregúntenle a la profesora Daposo por qué
Si ustedes se fijan bien en el cronograma, ahí dice el recuperatorio de uno del primero o del segundo parcial. Y eso quiere decir que van a poder recuperar uno u otro, no los dos juntos. Creo que estaba en cronograma eso. ¿O dónde fue? Sí, y otra cosa también ahí contestándole a Mario es que nosotros en la devolución marcamos, digamos, cuando le damos la devolución, no es que solamente ponemos la nota, sino que marcamos qué fue lo que encontramos. Cronograma actividades. Sí, sí. El 18 del 6 está puesto el 18 de junio. Recuperatorio parcial práctico. Primero o segundo. Quiere decir de que ustedes para esa instancia lo conveniente sería que tengan aprobado algunos de los dos. Mejor si tienen los dos, obviamente, y no llegan al recuperatorio. Pero van a poder recuperar uno de los dos. Y el extraordinario de la misma forma, uno de los dos. O sea que va a haber dos parciales, un recuperatorio y un extraordinario. ¿Mm? Eso es como para que ustedes empiecen a acomodarse bien y no especulen, porque algunos especulan, como era, por ejemplo, en la presencialidad, teníamos los dos parciales, cada parcial tenía su recuperatorio y un extraordinario. No, ahora no. Tienen los dos parciales, un recuperatorio y un extraordinario. ¿Estamos? Entonces, empiecen a ver bien cómo van a hacer. Recuerden que los chicos que ya no asistieron al parcial ya tienen ocupado el recuperatorio para el primer parcial. Y eso ya les quita chances a ustedes y que sí o sí tienen que salir bien en el segundo. ¿Estamos? Por eso es importante que lean todo lo que está escrito eh, en el aula virtual y demás para ir guiándose. Y otra cosa, vi que no todos, no muchos respondieron el cuestionario 5, el cuestionario práctico 5. Y eso también es obligatorio. Las notas de los cuestionarios son obligatorias. ¿Sí? Tienen que ir siguiendo todas las instancias que se les va solicitando, que son evaluativas, digamos. Bien, ¿algo más, Numa? No, profe. Numa no tiene fecha todavía de otra tutoría, digamos. Ah, cuando se termina este tema. Sí, el martes. Ujú. Los martes después de clase tenemos tutoría. Ah, dice Nahuel, profe, dice, en el caso de que de milagro llego a aprobar el parcial con 6, existe la posibilidad de solicitar rendir el recuperatorio para así intentar llegar al menos al 7 y poder promocionar. De poder, podés. El tema es que yo no sé en ese caso qué pasaría, o sea, qué nota te queda. Suponte que vos desaprobás el recuperatorio. Sí que se te tiene en cuenta. No me abono, ¿no te acordás cómo hacíamos? No, en esta materia no recuerdo. En algoritmo de estructura de datos 2 no te dejan. Si ya saliste bien, saliste bien. En Mm, esta por ahí ujú. tendríamos que hablar con la profe Lali, pero Sí, creo que si salía mal, se quedaba con esa nota, digamos. O sea, porque renunciaste a tu nota. Algo así sería. claro. Mm, sí, sí. Habría que consultarle porque
van cambiando por ahí también. O sea, nosotros durante la presencialidad siempre tuvimos una manera de trabajar, digamos, pero ahora con el tema de la virtualidad, el año pasado se probó una metodología y este año estamos probando otra, digamos, entonces no sé qué se le va a tener. Y podés consultarle vos, Nahuel, también por el aula virtual a la profesora Daposo. Mandarle un mensajito por privado, no pasa nada, directamente que sos bien interesado. Pero, como yo suelo decir, por ahí más vale pájaro en mano, ¿eh? Más vale lo que tenés asegurado ya. ¿Y cómo está el grupo ese de autoayuda que crea? De autoayuda recuperatorio, no sé cómo que se llama. Ah, en proceso. Bueno, pero está bueno que creen, pero trabajen, estudien, digamos, practiquen, o no sé cómo van a hacer. Ayúdense de manera colaborativa. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero ¿hicieron para estudiar o hicieron para conversar nomás? Ah, Ah, ya, muy súper. bien. Súper, re bien. Está bueno, resolvieron, intentan resolver todo, todo juntos. Muy bien, buenísimo. ¿Vieron? Cuando quieren, pueden. Bien. Ok, Estamos entonces, chicos. si no hay dudas. Si no hay dudas, voy cortando la grabación. Ya tengo-